había un pibe que era terrible, que no se lo bancaba a nadie. ¿Conocieron alguna vez a algún chico así? ¿O fueron? Quizás algunos de nosotros hemos sido. Cuando yo era chico era famoso porque con un amigo mío andábamos haciendo lío en la hora del culto. Pero dice, hablábamos, y un día bajando la escalera me dice, yo quiero aceptar a Cristo. Y lo sorprendió. Y volvieron al aula y allí lo llevaron a los pies de Cristo. Y dice, ese chico cambió. Y cosas que a nosotros humanamente nos sorprenden, no deberíamos sorprendernos cuando entendemos, cuando sabemos y cuando creemos en la práctica de que el que verdaderamente obra y cambia vidas es el Señor y que nosotros somos solo instrumentos en sus manos, todos. Y en la medida en que no entendamos esto, estaremos haciendo cosas cristianas, pero no cumpliendo la misión del Señor. El mensaje a Sardis es un mensaje duro, muy duro. Ahora, cuando la palabra de Dios nos golpea y es clara a nuestra vida y el Espíritu Santo nos guía a entender, mirá, esto es para mí. Allí tenemos que tener la disposición a aceptar de que el Señor, como hemos pensado ya hace unos cuantos domingos, se maneja con nosotros en el marco de la gracia y de la verdad. En la gracia donde por esa acción y por ese marco en el cual se mueve la relación con nuestro Dios, no somos consumidos y nos da la palabra que es verdad para rescatarnos, para ayudarnos, para poder producir cambios que nos hagan bien. Entender qué es lo bueno para nosotros, qué es lo bueno para mí, qué es lo bueno para la iglesia del Señor. En estos mensajes a las iglesias del Apocalipsis, siempre hay una relación muy directa y que se utiliza como ejemplo de la situación de las ciudades o de la historia de las ciudades donde están. Y aquí Sardis es realmente un ejemplo interesante que debe llamarnos la atención para que no cometamos los mismos errores. La ciudad de Sardis era una ciudad que en un tiempo había tenido un gran esplendor. Y había dos razones por las cuales esto se había dado. En primer lugar, la zona y el lugar donde estaba edificada. Dice que Sardis, la ciudad, estaba en un valle bastante plano y allí había algunos cerros, algunos de 400, 500 metros de altura, en donde se estableció la ciudad de Sardis. Si ustedes miran películas o series de aquellos tiempos, uno ve los muros, la protección, la altura. Eran elementos que le daban seguridad, que los hacían sentir seguros a los habitantes de aquella ciudad y que muchas veces se sentían inexpugnables, que nada, por más que vinieran y por más que insistieran, iba a derribar esos muros porque estaban bien construidos. Sardis
tenía basada parte de su seguridad y de su esplendor. Cuando nos sentimos seguros, encaramos y hacemos cosas en esto. Otro de los elementos era la riqueza económica, que era producto de un río que estaba allí, que atravesaba, y que dice que contenía pepitas de oro. Pepitas de oro que eran el resultado de algunas minas de oro que estaban allí, que la ciudad tenía poder sobre ellas, lo que generaba gran riqueza y cierto poder económico. Y esto iba siendo algo normal en donde esa tranquilidad los llevaba a descuidar ciertas cosas importantes. En este sentido, yo les invito a leer el pasaje y luego pensar brevemente en 2 o 3 cosas muy sencillas, muy puntuales, muy prácticas. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La historia de esta ciudad comienza a venirse abajo, a decaer, a prácticamente ser destruida por ese sentido de seguridad en cosas que no eran tales. Creso era el rey más famoso de esta ciudad. Dice que hubo un momento en el cual él, viendo y sintiéndose fuerte, sintiéndose rico, sintiéndose rodeado de cosas que podían dar tranquilidad, dice que invitó a un sabio griego para que lo viera, para que lo analizara, en sí para que lo alabara, y lo invitó para mostrarle y supuestamente pedirle consejo. Dice que este sabio griego, luego de estar un tiempo y de ver la realidad de algunas cosas, de cierta degradación, de cierta liviandad en temas que eran fundamentales, le llamó la atención y le dijo una frase: es feliz aquel que muere siendo feliz y manteniendo todo. Como diciendo, ojo, no te creas tan fuerte en lo que en realidad no sos. Dentro de esta situación, Creso dice que fue a pedir consejo también sobre ir contra el imperio persa.
Y fue a pedir consejo, como nosotros muchas veces pedimos consejo, ¿no? Sobre un tema en el cual ya tenemos la decisión tomada. Pero vamos para que nos confirme. Y el consejo que le dieron, dice, si cruzás el río, un gran imperio va a caer. Y él dijo, papita para el loro, vamos para adelante. El imperio persa lo vamos a destruir con nuestra fortaleza, con lo que somos. Y encara esa batalla en donde es destruido. No es necesario muchas veces solo pedir consejo, sino entender el consejo. Y el consejo seguro, la palabra segura. Y si tenemos dudas, tenemos que volver a preguntar y volver a indagar y volver a escudriñar, como nos enseña la palabra, en la palabra de Dios, que es la verdadera guía para nosotros. Es interesante, en una de estas peleas, luchas que Creso llevó allí a la ciudad de Sardis, dice que sufrieron un sitio, la ciudad fue sitiada por los persas. Y en los días, mientras iban transcurriendo los días, a un soldado le llamó la atención que había un soldado de Sardis que aún estando arriba en esa roca, supuesta roca que tenía 500 metros de altura y sobre ella el muro, él estaba mirando y vio que a un soldado se le cayó el casco, a un soldado de Sardis. Y dice que cuando se le cayó el casco, bueno, pensó, listo, este lo perdió. Y al rato lo ve en la llanura bajar a agarrar el casco y subir otra vez. Y ahí se comenzó a pensar y a dar cuenta que esa roca no era tan roca, sino que la composición de esa piedra era que se generaban allí grietas, lugares donde se podía entrar. Y dice que este soldado se lo comunicó a su jefe y el jefe tomó nota y estudiaron el tema y prepararon una forma de entrar por alguna de esas grietas a la ciudad. Y fue una sorpresa tremenda que cuando entraron a la ciudad no había guardia para proteger. Se sentían tan seguros que no tuvieron en cuenta sus debilidades. Se sentían tan seguros que se durmieron y la conquista de ellos fue sencilla. En base a esto uno entiende cuando Juan les dice, sé vigilante y confía las cosas, aquellas que aún están en duda y que pueden terminar como muchas de las cosas de tu vida muriendo. Una acusación verdaderamente fuerte, una acusación en donde trata de llamar la atención de que el sentimiento y el pensamiento no estaban viendo la realidad de su vida. Le dice, crees que estás viva, pero estás muerta. El Nuevo Testamento frecuentemente compara al pecado con la muerte espiritual. Y el pecado
podríamos hablar horas y horas y horas. Pero hay algunas cosas que produce en nosotros, y es la pérdida de la conciencia de la realidad. Es interesante en la parábola del hijo pródigo, cuando se relata allí, el Señor Jesús relata que el hijo que había malgastado todo y que estaba allí lejos queriendo, aunque sea, comer la comida de los cerdos. Hay una frase de la cual no prestamos muchas veces atención. Dice, y volviendo en sí, recuperando la conciencia de su realidad, recuperando la conciencia de la realidad que había llegado o a la cual había llegado por decisiones propias, por decisiones de vida. Recupera la conciencia y puede vivir el proceso que lo lleva a estar de vuelta con el Padre. Es interesante que a Sardis no se le señala ninguna herejía, ni tenía ningún peligro que pudiera venir de afuera, sino que el problema estaba adentro, en el corazón. Había un riesgo en la vida de aquella iglesia, y que 2 Timoteo 3:5 lo describe de una manera tremenda, pero real y muchas veces descriptiva de la realidad que vivimos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le dice, hablando de los hombres de los tiempos postreros, dice, y tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de que aman a Dios y que buscan obedecer a Dios y que buscan una relación con Dios y que buscan instrumento de Dios, pero han negado la eficacia de esa piedad. Los actos muchas veces niegan la verdad que profesamos. Por eso el Señor aquí le dice a la iglesia en Sardis, sé vigilante. Esa sana tensión de estar atentos, no a lo que los otros hacen, a lo que yo hago, a lo que yo estoy viviendo, a lo que es mi realidad cada día, en cada momento. Y que verdaderamente lo que digo profesar sea una realidad en mis actos. Yo creo que hoy es un tiempo en el cual en nuestro país, y no estoy hablando de política, frente a realidades de la sociedad, nosotros tendríamos que revisar, en primer lugar, cómo estamos actuando de acuerdo a lo que creemos. Les dejo la pregunta. Les dejo para que con el Señor analicen. Ser vigilantes a no ceder a las tretas del diablo. Porque el diablo anda buscando a quién devorar. Y esto no es darle lugar o poner en un lugar, pero a veces el diablo nos engaña y nos lleva de las narices a cosas que no están en lo que la palabra del Señor nos plantea. Ser vigilantes,
recordando algo que Milagros nos desafiaba a pensar. ¿Cómo va a ser aquel día? Y a veces vemos ese día lejano, pero la palabra de Dios nos dice que puede ser que no terminemos el culto. Tener conciencia de cómo estamos para presentarnos delante de la presencia del Señor y rendir cuentas. Una segunda cosa, arrepiéntete. Ay, 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 cómo nos duele esta palabra, ¿no? Ahora ustedes saben una cosa, y esto lo explica muy bien el doctor Packer en su libro del renacer de la santidad. Nosotros tendríamos que aprender lo maravilloso que puede producir en nosotros tener la capacidad de reconocer y arrepentirnos de nuestros errores y de nuestros pecados. Y no estamos hablando de inmoralidades, estamos hablando de no hacer la voluntad del Señor. El doctor Packer dice, cuando entendemos el valor del arrepentimiento, se abre delante de nosotros una puerta para una revolución espiritual en donde el Señor pueda llevarnos a vivir cosas preciosas. Es interesante. Allí habla de que siempre hay un pequeño remanente. ¿Es así? El problema que tengamos, la posición que tengamos, siempre nos creemos el remanente. Y que los equivocados el Señor nos invita a ser vigilantes, a estar atentos, a analizar nuestra vida y la realidad en la cual nos toca vivir, a entender los tiempos, aplicando la misión de la iglesia, estando dispuestos a llevar el mensaje de vida por sobre todas las cosas, el mensaje que trae paz, que trae seguridad, pero que esa seguridad es sólida, porque está no sobre una roca que se desgrana y que tiene grietas, sino sobre la roca que es el Señor, aquel que nos ha dado vida. Y siempre viene la promesa, ¿no? Y aquellos que sean fieles al Señor van a andar con los vestidos blancos. Los vestidos blancos significaba fiesta, alegría, gozo, en medio de cualquier situación que podamos vivir. El Señor nos promete darnos, limpiar nuestras vestiduras para que estemos preparados para la fiesta que Él tiene preparado para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que sepamos reconocer en dónde está la fortaleza para nuestra vida. En la roca que es el Señor. No nos sintamos seguros en nosotros mismos. Nuestra fortaleza y nuestra seguridad está en la obediencia a la palabra del Señor. Oramos. Señor,
Te damos gracias por tu palabra que siempre nos alienta, que siempre tiene el propósito de ayudarnos a vivir cosas mejores. Señor, ¿cuántas veces perdemos la conciencia de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú esperas de nosotros? Señor, danos la capacidad para analizar cada uno de nosotros delante de tu presencia, nuestra vida, y poder, si es necesario, arrepentirnos y sentirnos libres para seguir adelante. Señor, ayúdanos, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.